Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un unboxing súper especial porque es un reloj que marca un episodio diferente en la página de mi George Style. Esta es una marca que me encanta, es una marca que yo en lo personal compro y es una marca que accedió a trabajar con nosotros para hacer un review de su nuevo relojito. Ahora lo curioso es que se supone que este reloj iba a tener en venta alrededor de una semana en lo que salía este review. La cosa es que se acabó en un día. Entonces, si pueden conseguir alguno de segunda mano, les recomiendo completamente que lo hagan. Fue un sold out completo, lo que habla muy bien de la marca y de toda la confianza que ha creado con todos sus seguidores. Vamos a empezar. Para empezar, señores, como muchos de ustedes saben, yo trabajaba en una cosa que se llamaba experiencia del cliente, y para mí es muy importante todo eso, y sobre todo cuando hablamos de relojes, porque cuando hablamos de relojes no estamos hablando de que estás gastando 3 pesos. Sobre todo en este tipo de relojes estás invirtiendo un muy buen dinero. Entonces quieres tener la experiencia completa de tener una buena experiencia, ¿no? Y Celos siempre logra eso. Me llegó esta caja con este empaque en cartón negro, pero vean la textura que tiene el cartón, vean la tinta dorada que tiene la Z de Celos. Estos son detallitos que el cerebro como tal no los toma en cuenta, pero que le dan muchísima vida al empaque. Incluso la tinta dorada no es barata. Bueno, tal vez cuando se maquila en altas cantidades sí, pero digamos que Celos pudo haber tomado la decisión de hacerla mate o hacerla en algún color X, pero no, ellos decidieron hacerla dorada y le da mucha vida, mucho saborcito a este reloj. Quitamos la parte de cartón y viene esta caja de madera. Esta caja de madera me encanta, viene con el logo de Celos embossed aquí con láser. Es un súper detalle y además es un cuidado, es una experiencia que tienes al abrir, al recibir todo esto, súper diferente a cualquier otro reloj. Abrimos la caja y lo que quiero que vean es que tiene 2 imanes. La caja está súper bien hecha, pero lo cool es que cierras la caja y tiene bastante resistencia. Vean, estoy agarrándola solo de la tapa y tiene bastante resistencia, lo que le da una rudeza muy grande a esta caja, porque está diseñada para proteger lo que viene adentro, que en este caso sería el reloj, bueno, el watch roll. Y tenemos este que es un rollo de viaje, se le llama, que está hecho de una piel. Vean, esta piel me recuerda como si fuera algún tipo de paquete medieval. Esta piel como avejentada, preciosa, tiene como un tinte plateado que se me hace que está súper cool. Pero vean todo lo que hemos pasado para llegar simplemente al reloj. Ya pasamos por 2 cajas y el watch roll. Y vean esta experiencia de abrir el watch roll, desenrollarlo y pum, llegamos aquí. Aquí tenemos la tarjeta de garantía, que es súper importante tenerla por cualquier problema que se pueda suscitar con el reloj. El dueño Elshan tiene un excelente servicio al cliente, de verdad. Nunca había visto un servicio al cliente como el que tiene Celos. Te contestan luego, cualquier problema ellos se hacen cargo. Y aquí vemos que me tocó el reloj 249 de 50 de Celos. Creo que
No estoy seguro, pero creo que a la gente que lo compró en retail el día que salió a la venta les van a mandar alguna correa extra, pero no importa, nosotros vamos a enfocarnos en la preciosidad de este reloj. Este es el Swordfish de 40 milímetros. Para los que no conocen, para los que lo reconocen, sí, ya hice un review de otro Swordfish, era de bronce y era mucho más grande. Este reloj es el tamaño perfecto. De hecho dicen que 39 milímetros es el tamaño perfecto, pero ahorita que chequé este reloj, este es justo el sweet spot al que queremos llegar. ¿Por qué 40 milímetros? Porque es un reloj de buen tamaño, pero no es muy grande para llamar la atención cuando tenemos, como yo, muñecas chiquitas, pero no es tan chico como para perderse, y sobre todo no es tan chico para las personas que tienen muñecas grandes. Vamos a ver un poco de los specs que tiene. Vamos a empezar desde arriba hasta abajo. Tiene cristal de zafiro, una belleza. Tiene bisel de cerámica cepillada con lumen. En la parte de adentro tiene esa carátula con una textura como arenosa. Tiene el lumen por todos lados y además tiene lo que se le denomina un dial de sándwich, lo que significa que es de diferentes niveles. El lumen está puesto en diferente nivel que la carátula negra. Entonces eso le da otro nivel de calidad a este reloj. Tiene corona roscable, viene con el logo de Celos. Vean lo fácil que es abrir la corona roscable. Lo movemos para que sean las 10:10. Vean esa combinación de colores. El lumen tiene un color como avejentado, lo que le da un look super cool que contrasta muy bien con la cara y con el bisel. Pero además, si se dan cuenta, el logo de Celos es dorado, las manecillas son doradas, que le da un contraste muy bueno con el dial negro. Vuelve este reloj un reloj muy fácil de leer y además combina con la caja que vimos al principio. Vean. Seguimos yendo. El strap está hecho para 20 milímetros, que es un muy buen tamaño, porque podemos encontrar muchísimas opciones si así lo requerimos por fuera del mercado para este reloj. Vemos que tiene bastantes eslabones, son eslabones bastante pequeños, lo que va a ayudar a que este reloj se ajuste perfecto a nuestra muñeca. Y como ya les he dicho antes, hay brazaletes que traen maneras de ajustarse con pines, pero esta trae para desarmador. Es una cosa brutal. Es mucho más fácil, en mi opinión, ajustar estos con desarmadores, porque no necesitas comprar la herramienta especial. Ya nada más con un desarmador pequeño de relojero lo ajustas tú en tu casa sin problema. Ahora quiero que veamos el broche. Tenemos el broche cepillado. Tiene varios niveles de seguridad. Tiene el primero y tiene el segundo, donde hacemos clic y se abre. Vean qué preciosidad. Quiero que vean cómo tenemos cepillados diferentes. Este es un cepillado bastante tranquilo, y aquí adentro ya tenemos mucho más agresivo ese cepillado con el logo de Celos, y trae muchísimos micro ajustes, lo que significa que este brazalete va a ajustarse perfectamente a tu muñeca, no solo por los microajustes, sino también porque tienes varias opciones de remover los eslabones con pequeños ajustes. Entonces lo que quiero hacer ahorita es quitar los plásticos, ajustar el brazalete y ver cómo se ve este reloj.
Señores, entonces ya vimos todas las especificaciones de este reloj. No hemos hablado del movimiento que trae. Es uno de mis movimientos favoritos, es el Seiko NH35. Súper preciso, súper fácil de dar servicio. Es un movimiento de batalla que va a durar, si Dios lo permite, unos 20-30 años sin darle servicio. Súper bien. Quiero que vean los acabados de la caja. Vemos que está cepillado en esta parte, está pulido en la parte de abajo, está un cepillado más leve. Tenemos un cepillado más leve en los postes, y lo que me encantó es que el brazalete está cepillado por la parte de enfrente, pero tiene un pequeño biselado cepillado que sigue la misma línea de la caja. Sin lugar a dudas, este es un reloj que nos da muchísimo por el dinero que estamos pagando por él. El retail de este reloj fue de $269, casi 270 pesos, $270, que es muy poco dinero para todo lo que nos está ofreciendo este reloj. ¿Cuáles son los puntos que me encantaron? La carátula de sándwich, de súper buena calidad. Bisel de cerámica con ese detallito rojo del triángulo que combina con el segundero. Me encantó el detalle del Easy Fix para el brazalete, los tornillos del brazalete, y sobre todo me encantó el broche. Quiero que vean nada más cómo se ve en la muñeca. Es un reloj pequeño de 40 milímetros, pero vean cómo se ve perfecto con mi muñeca. Lo que lo ayuda muchísimo es que tenemos estos endlinks en forma de macho, donde este endlink, si se dan cuenta, sale mucho más de los postes del reloj y lo hace ver mucho más grande de lo que es, pero no lo hace ver demasiado grande. Es un reloj que no es tan alto, queda muy bien, entonces quedaría muy bien para usarlo con camisa, con cualquier tipo de outfit. Y quiero que nada más escuchen el movimiento del bisel. Vean lo fuerte que suena, vean, se siente súper sturdy, súper confiable. Este no se te va a mover mientras estás buceando, si es que buceas, o mientras estás en tu escritorio como yo. Pongan atención a ver si sale alguno en reventa, porque lastimosamente pues se acabaron en un día. Eso habla muy bien de la calidad de Celos como compañía. Y pues si ustedes quieren, dejen en los comentarios. Quiero hacer una comparación de este reloj contra cualquier reloj Seiko Orient de esta gama de precio, y pues vamos a ver cuál vale más la pena. Yo ya tengo a mi favorito elegido, pero hay que hacer una comparación inteligente. Eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Yo soy George. Nos vemos la próxima.